Bienvenidos una semana más a San Roque al Día. En esta ocasión este programa va a tratar uno de los temas que en los últimos tiempos está preocupando más a la comunidad educativa y también a los padres. Vamos a hablar del acoso escolar, del bullying, que se conoce con ese anglicismo, pero es lo que todos identificamos como acoso escolar en las aulas, y también un tipo de acoso que está también tomando mucha actualidad, está cogiendo, es el ciberacoso, ese acoso que sufren los menores y también no tan menores a través de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. Para hablar de este tema, de estos temas, tenemos con nosotros en los estudios de Canal San Roque Televisión a Martina Casas, que es trabajadora social, a quien ya le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. También nos acompaña en esta entrevista mi compañero Julio Ruiz. Muchísimas gracias de nuevo, Julio. De nada. Hablábamos, Martina, del acoso escolar, de no sé si es bullying o... Bullying se suele decir. Para empezar, ¿nos puedes definir el acoso escolar? Para tener ese punto de partida y tenerlo claro. ¿Qué es el acoso escolar? El acoso escolar es un abuso de poder que se da sobre unos menores hacia otro menor. Ese abuso de poder se tiene que dar repetido en el tiempo. Si es solamente... tengo muchas madres que han tenido a su hijo que le han agredido y me preguntan, oye, ¿eso es acoso escolar? No, es un acto de violencia, pero eso en un momento puntual. Se tiene que dar repetido en el tiempo y se tiene que dar una serie de características como es, por ejemplo, pues repetido en el tiempo y que haya un abuso de poder. Es decir, que le hagan, que lo separen del resto, que le omitan de todos los juegos, que no participen. Se tienen que dar muchas características. Siempre todos los casos se tienen que ver porque cada caso se da de manera particular. Es individual, ¿no? Sí. Sigue unas pautas comunes, pero... Pero cada niño, generalmente, en todas las aulas no se lleva el mismo sistema educativo, hay profesores que hacen unas cosas, otras, cada uno emplea sus herramientas y tendríamos que verlo de manera individual, pero claro, todo se tiene que ver, se tiene que dar esa serie de características. La principal es que tiene que ser prolongado en el tiempo. Esa es la principal. ¿Y este es un fenómeno relativamente nuevo o ha sido constante desde que los niños están escolarizados? Y también si a lo mejor ahora tiene más auge que antes. A ver, esto siempre se ha dado. Yo cuando estaba en el colegio, en mi clase siempre ha habido pues los típicos motes o la risa, los juegos, y eso siempre se ha dado. Pero sí que es verdad que últimamente se está acrecentando más y creo que tiene que ver mucho el tema de las redes sociales. Antes se nos acosaba, o se acosaba a un menor de 9 a 2, que era en horario escolar, y ahora es precisamente cuando no se acosa, en el tema del ciberbullying, que es lo que hablaremos si no posteriormente. Ahora es cuando no se acosa, porque este acosador o esta acosadora no quiere dar esa representación de acoso en las aulas, para no levantar sospechas, entre comillas. Lo suele hacer por la tarde y los fines de semana, están los grupos de WhatsApp y diversas aplicaciones. Pero vamos, el acoso siempre ha existido, lo que pasa que ahora es verdad que por el tema de las redes sociales se está acrecentando muchísimo más. El tema del acoso. Hemos empezado por definir lo que es el acoso escolar, pero a mí me gustaría saber también las secuelas que puede llegar a tener ese niño acosado a lo largo de los años. Bueno, pues una secuela gravísima. Date cuenta que cuando el niño es menor y está en un colegio es cuando se está formando su personalidad, es cuando se está formando una madurez profesional posterior, y el que ese niño sea bloqueado, por así decirlo, de alguna manera por parte de compañeros o compañeras, lo voy a hablar en plural, ese menor está totalmente, anulado, porque le quitan, su autoestima, es un niño que no quiere salir en la calle, no quiere relacionarse, entonces todo eso influye a la hora de un futuro. Y bueno, me imagino que porque el acoso, yo creo, tengo entendido, y además me parece que lo más lógico que se da respecto a un grupo, respecto a un individuo. Entonces, en ese grupo habrá distintos perfiles, ¿no? El líder, el que lo hace por estar en el grupo y... Claro. Hay distintas personalidades dentro de lo que es el acoso. Nosotros lo definimos como el acosado, el acosador y los espectadores.
que es como se suelen definir en una representación de un acoso escolar. Evidentemente, el acosado o la acosada, que también puede ser, de hecho, el porcentaje de menores, que suelen acosar suele ser siempre un 70% las niñas y en un 30% los niños. Martina, sabes que nosotros, en preparando la entrevista, hay una de las preguntas que dice, normalmente suelen ser chicas más, y yo le he dicho, no tiene por qué. Sí, suelen ser chicas. Y efectivamente, Sí, Julio sí. tenía razón. Pues tienes razón, Julio. Sí. Sí, suelen ser chicas más que chicos. Pero bueno, que también ¿A qué da. se debe? ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación? Pues realmente una explicación no, yo no lo he encontrado ni lo he visto, pero sí que es verdad que somos las chicas las que, bueno, son las chicas las que más suelen ejercer este tipo de rol de acosada, o sea, de acosadora. Pero no te podría explicar realmente, no sé qué es a lo que les deben. A lo mejor porque entre los chicos con una pelea puntual se resuelven esas tensiones, mientras que las Sí, chicas que es verdad que es las menos... niñas le damos un poco más de bombo a todo Sí, más y a lo vueltas mejor y más. puede ser por eso. Pero sí que es verdad que se suele dar en chicas que en chicos. Ujú. A mí Y me bueno, gu- y en el acosador, hemos hablado de la secuela del acosador, pero en el acosador luego presenta algún perfil claro o cualquiera puede ser un acosador. A ver, realmente casi todo, y a lo mejor puede ser así, pero casi todo podemos ser acosadores en un momento puntual. Yo a lo mejor puedo insultar a una persona, yo no sé qué circunstancias está pasando en su vida y eso es a lo mejor que para mí sería una broma, para esa persona le supone un mundo. Pero sí que es verdad que bueno, es un momento puntual, vuelvo a repetir, eso no sería un acoso. Otra cosa distinta sería que ya lo repitiera en el tiempo. Pero que, volviendo un poco al tema, los espectadores también tienen mucho que hacer en este ámbito. Tienen mucha Un importancia. papel muy importante, ¿no? Efectivamente. Y que esos espectadores denuncien ese tipo de acoso en las aulas puede incluso parar el manifiesto del acoso escolar en las aulas, en este caso. ¿Y eso cómo se conciencia a los chavales o cómo eso se tiene que trabajar en las casas, se tiene que trabajar en el mismo centro? Pues mira, yo creo que es un poco un papel de todo. Los padres tienen mucho que ver también en este ámbito. La comunicación, siempre lo digo, la comunicación es muy importante con los menores. Tenemos que comunicarnos mucho con nuestros hijos. Y si un menor o si tu hijo o tu hija viene a casa y dice, mamá, pues hoy le han pegado a fulanito y le han dicho y le han insultado, yo creo que esa madre le debería decir, oye, ve al profesor, se lo tienes que contar. ¿Qué pasa? Que esos menores no quieren decir nada porque toman el papel de chivato o le temen que las represalias vuelvan contra él y sea él al final el acosado y el acosador cambie la víctima. Entonces no suelen decirlo por eso, por el miedo que tienen a que luego se vuelva contra ellos. Es muy complicado, ¿eh? Es bastante complicado. Es bastante complicado. A mí me gustaría que marcásemos un poco si tenemos un perfil de acosador, ¿se dan determinados rasgos comunes en ese niño o niña acosador? Pues hay unos rasgos que son algunos característicos, pero sí que es verdad que desde que nos estamos especializando un poco en el acoso escolar, estos rasgos están cambiando. Porque antes se daba generalmente, voy a decir, un tanto por ciento alto, personas que no tienen que no tienen estudios, que van mal en el colegio, son personas que son, ¿cómo te diría? Los padres no les han inculcado una serie de valores, digo de manera general, ¿eh? Sí, sí. Pero sí que últimamente nos estamos encontrando con todo lo contrario. Tenemos colegios de muy buen nivel económico que también se están presentando estos tipos de perfiles de acosadores o acosadoras. Entonces, claro, esto ahora mismo nos ha... Está desestabilizando un poco el perfil, ¿no? de acosador. Y con respecto al acosado, ¿también se dan rasgos típicos en niños o niñas acosados? Sí. ¿Cuáles son? Bueno, de manera general suelen ser personas que las habilidades sociales las tienen un poco bajas, la autoestima también la tienen baja y bueno, se unen una serie de características que unido a esto, lo que acabo de comentar, hacen a lo mejor o que quieran caer bien, que a lo mejor no le insultan y no lo dice pues porque quiere caer bien al resto y al final es las habilidades sociales y la autoestima, que es la autoestima es lo fundamental.
Y ya por último, y te dejo preguntar, la tercera parte, los espectadores que hacías tu mención antes a ellos, tienen un papel fundamental en... ¿Somos rebaños? O sea, ¿son rebaños en el cole? En plan, aplaudir y seguir al líder que acosa y que maltrata a Yo creo otro que sí, compañero. pero por lo que te comentaba, por el miedo a que luego se les vuelva contra ellos. Yo, esto no va conmigo, yo no digo nada. Yo hago caso omiso y no quiero decir nada ni decirle, oye, esto está mal, porque tienen miedo a que luego se les vuelva contra ellos. Sí, pero en algunos casos también esos acosadores forman grupitos ya en los cuales, vamos, lo digo por casos que yo he conocido, cada uno también asume un poco un rol, ¿no? Están Sí, los sí, que por siguen, los que siguen y jalean al acosador, y el que toma ya la parte más activa, ¿no? Lo digo por eso, porque no solo está el espectador, que podría ser el que sabe que hay un caso de acoso, pero no se posiciona. Simplemente calla la boca, que al final sí se posiciona. Está favoreciendo el acoso. Sí. Pero no tampoco entra a formar parte activa, pero dentro del grupo de los acosadores, porque normalmente el acoso siempre se da en grupo, ¿no? Bueno, no tiene por qué. Tenemos un caso aquí en el campo de Gibraltar que lo ejerce un niño y este niño toma un perfil un poco de bufón y está solo, vamos, no tiene por qué ir en grupo. Generalmente se suelen ir en grupo porque el acosador o la acosadora busca una aceptación de su grupo más cercano. Es decir, acosamos a esta, nos reímos y le hacemos broma y le hacemos burla que le estemos acosando. Pero tenemos este caso en concreto de este chico que hace como de bufón, por así decirlo, y el tipo de acoso que ejerce es totalmente denigrar a la víctima. Entonces, bueno, desde tirarle cosas, de meterle cosas en la maleta, de escupirle, decirle de todas las características Terrible, negativas. Y Actúa solo. Sí, actúa solo. Y además él le da igual que ni el resto ni se ría ni no se ría, a él le da igual y además que parece que hasta que disfruta, vamos. Y lo estamos tratando. Eso digo, porque ese tiene un Sí. problema psicológico, ¿no? Efectivamente, es que todos los acosadores o acosadoras tenemos también que ver por qué están haciendo este rol. Es decir, a lo mejor ellos también son víctimas, hay que ponerse un poco también en el papel de esta persona y decir, ¿por qué estás haciendo esto? Y hay que investigar por qué ese niño está haciendo... Porque está adoptando esa actitud, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, ahí es donde queremos ahondar. ¿Y cuáles son las causas en general que pueden llevar a un chaval a convertirse en acosador, por lo que estáis viendo? Pues mira, tenemos 5 casos actualmente que estamos tratando a acosadores. Tenemos 3 niños y 2 niñas. Y los 5 casos que nosotros tenemos, por lo menos hablo de los nuestros, que estamos tratando desde el gabinete, es que estos niños son totalmente desatendidos por sus familias. Entonces, bueno... ¿Común a los 5? Los 5 sí han tenido momentos de desatención de sus familias cuando más lo requerían. Y luego ellos adoptan como los papeles de es que a mí no me quieren, es que no me tienen en cuenta, son llamadas de atención. Entonces, para él, lo que es para él un juego... Para las víctimas, evidentemente, no lo es. Es una tragedia. Efectivamente. Él lo ven como cosa de niños, pero no son cosas de niños. Es que también se dice que el niño acosado después puede adoptar perfectamente el rol de acosador, él. O sea, que puede ir de un extremo a otro. Sí. Porque él se ve más fuerte, él siempre busca las víctimas más débiles que él para ejercer lo que están haciendo con él y enfocarlo con los que ven un poco más débil. También. Me gustaría comentar con el tema de los espectadores. Hay colegios en el que cuando hay una pelea o una situación de estas, no solo castigan a los 2 implicados, sino a todos los que les rodean y les jalean. O sea, el castigo es para los 2 que se están peleando, para los 2 que están montándola y para todos los que... O sea, que hay determinados colegios en el que si hay una pelea se quita todo el mundo de en medio. Entonces, así está evitando el centro que cada vez que se monta una pelea pues se líe una fiesta, que es lo que lían. Y la verdad es que me parece muy buen método. Es un método muy, muy práctico además, porque se quita todo el mundo del medio y nunca hay corrillos para me parece muy bien, porque en mis tiempos en los institutos, los colegios, hemos visto todo el mundo pelear y siempre estaba el corrillo y es que ves que se van a pelear y estás alimentando más aún.
La tensión y efectivamente. el momento de... Cuando te dejan solo al final ni te peleas. Seguro que al final ni optan por la violencia. Porque no tienes ni que demostrar, Efectivamente. defender tu orgullo, tu dignidad o lo que Ante sea, nadie. ¿sabes? Pues... ¿Cuáles son los síntomas que a los padres nos deben llamar la atención para darnos cuenta de que nuestro hijo está siendo acosado? Porque esa es otra. Muchos de los casos es que ellos mismos no dicen nada. No suelen decirlo. Por eso, bueno, síntomas que nos pueden llamar un poco la atención a nosotros como padres sería el que más se suele manifestar, el dolor repentino a la hora de ir al colegio. Es decir, me duele la barriga, no quiero entrar, es que me duele mucho la barriga, me duele mucho la barriga. No suele siempre ser acoso, vamos a ver, pero sí que es un pequeño indicio que te dice, ¿por qué no quieres ir al colegio? Otro es el que no se quiere relacionar con nadie del colegio, no quiere saber nada absolutamente, que le tenga miedo al hablar del colegio y la no comunicación. O sea, nosotros tenemos que intentar que nuestros hijos nos comuniquen cómo le ha ido el colegio. Bueno, preguntarle cómo te ha ido el colegio, qué has hecho, qué deberes tienes. Cuando tu hijo no quiere hablar del tema... Es porque pasa algo. Ahí hay algo raro, sí. Siempre es de, mamá, no me seas pesada. Sí, bueno, que yo he hecho los deberes. Eso es distinto. Pero cuando tú le dices, bueno, ¿y los exámenes? No es... Le tienes que mostrar un cierto nerviosismo. Y luego eso, añadirlo a los dolores repentinos, el que no quiera acudir a la escuela, que no quiera ir a excursiones, porque tú a lo mejor no quieres ir al colegio, pero una excursión... Todo el mundo quiere ir. Todo el mundo quiere ir. Entonces dice, ¿por qué no quiere ir a una excursión? ¿Qué es lo que pasa? Y luego, bueno, no sé, los ciertos grupos de WhatsApp, las madres ahora también están investigando, pero vamos... Hay que controlarlos. Vamos a Sí. hablar ahora del ciberbullying y cómo actuamos. Si nosotros vemos todos estos detalles en un niño... Bueno, primeramente preguntarle al niño, sentarte con tu hijo o con tu hija y preguntarle qué es lo que está pasando. Generalmente no te suelen decir qué es lo que está pasando porque tienen miedo de que eso todavía, el acoso, vaya todavía peor al decirlo, porque se chivan, entre comillas, ¿vale? Lo que deberíamos de hacer, yo como madre y como profesional, es acudir al colegio. Los primeros que tienen que saberlo es el colegio, el equipo directivo. Reunirte con el director y decirle... tengo a mi hijo, le está pasando estas circunstancias, estoy viendo que mi hijo está actuando de una manera anormal, que antes no se comportaba de esta manera. Tenemos que ver. ¿Qué pasa? El tutor, reunirte con tu tutor, pedir tutoría, que es algo que no se está haciendo. Yo ¿No? estoy en contacto con los profesores, con el personal docente, y no se suele estar haciendo unas tutorías. Oye, ¿cómo va mi hijo? Solamente vamos a las tutorías cuando ha ocurrido algo malo, pero... Y pedir una tutoría por ver cómo va tu hijo simplemente. Oye, ¿cómo va mi hijo? ¿Cómo lo ves? ¿Está yendo bien en los estudios? ¿Los amigos, los compañeros? ¿Todo bien? Nos preocupamos cuando ya hay algo que nos hace un clic y un indicio. Pero de normal no solemos pedir una tutoría porque tú dices, bueno, va todo bien. Y a lo mejor no va todo bien. Nos preocupamos un poco, ¿no? Efectivamente. Y también nos podemos dar cuenta de que nuestro hijo o hija es el acosador, ¿o es más difícil? Es un poco más difícil. Yo los casos que tengo es porque las madres o los padres han ido directamente a estas personas, de los 5 casos que os comentaba, y le han ido y le han dicho, oye, tenemos un problema, mi hijo, pues mira, le han enseñado conversaciones, le han enseñado cosas, y entonces han dicho, no tenía constancia, pero bueno, vamos a tomar medidas. El colegio también los llamó y los citó, pero se le han tenido que decir. Sí, o sea que que es verdad. no se han dado cuenta. No, es que es un poco difícil porque es lo que te comentaba. A lo mejor en clases no manifiestan esa actitud violenta, por así decirlo, y lo manifiestan en otros ámbitos. Pero claro, como siempre se suele decir, como me dice una madre, es que mi hijo conmigo se comporta de una manera y con las otras no sé cómo se comporta. Pero no sé, yo no sabría decirte que nosotros como padres darnos cuenta. Sí que a lo mejor sabemos cómo puede ser nuestro hijo, pues mira, yo diría que eso no lo haría nunca, pero claro, es No lo que sabe. te comentaba, no sabemos cómo se comportan realmente. Y en este caso, ¿cómo tendríamos que actuar? Pues lo mismo, acudiendo también al colegio, es decir, oye, yo creo que mi hijo puede ser un posible... No, o cuando ya se nos ha dicho... Ya se nos ha dicho, bueno, pues ese niño cuando está realizando esa acción, o sea, es el acosador o la acosadora, tendríamos que tratar con un profesional porque tendríamos que ver qué es lo que le pasa a ese niño para que se manifieste así. Esos son los profesionales, un psicólogo, una psicóloga,
psiquiatra, vamos, me Sí, un refiero. profesional pero que- profesionales en la materia para que vean que por qué está haciendo eso, algo tiene que pasar. Y los padres son receptivos porque hay historias de mi hijo es imposible que haya hecho esto, porque mi hijo, hombre, por favor, sabes que hay muchos padres que nos cegamos muchas veces con muchas cosas Sí. y que mi hijo sea un acosador, yo creo que es una de las cosas más terribles en el sentido que le está haciendo daño a otra persona. Claro. Tiene que ser muy Hombre, a mí duro, tampoco ¿no? me gustaría que mi hija en el Por día de eso mañana me dijeran que está acosando a alguien. Para mí sería, pues lo que tú dices, algo terrible que diría, pero bueno, entonces he fallado yo como madre en el sistema Siempre. educativo que yo le implanta a mi hija. Pero sí que es verdad que nos encontramos con los casos de mi hijo. No, por supuestísimo. Eso, mi hijo, no puede ¿Cómo ser. puede ser esto ya? Lo que pasa es que cuando se le presentan una serie de pruebas, claro, es que ahí no tienen más... Y aún así, muchas veces cuando se la hemos presentado, bueno, pero eso ya veremos. Sí, lo ponen en cuarentena un poco a ver Sí, qué lo qué ponen va a un pasar. poco, pero bueno, es que al final el niño cuando ya tú creas una alerta en esa madre o en ese padre en el que dices que su hijo es un posible acosador, le presentamos algunas pruebas de que se está realizando realmente ese acoso, ya se quedan como un poco en alerta. En cuanto que el niño ya tiene un más mínimo comportamiento, ya dicen los padres, pues puede ser. No. De hecho, nos pasó con uno de los padres que le dijimos eso y dijo que imposible, que su hijo no, que ponía la mano en el fuego. Le dije, bueno, pues perfecto. Entonces ya con el tiempo usted lo verá. Lo que pasa es que hay víctimas que están sufriendo a consecuencia de su hijo. Y a las 2 semanas y media nos llamó y nos dijo, teníais razón. Bueno, Al final las cosas caen muchas veces por su propio peso. Efectivamente. Los... Sí, no, bueno, Hazla tú, venga. bueno, lo que tú ibas a preguntar, que los centros educativos, ¿cómo se implican en general en estos asuntos? Y si existen protocolos Que sí. para detectarlo, para actuar, para evitarlo, para prevenirlo. Bueno, pues esto es un poco un tema peliagudo, por así decirlo. Sí que existe un protocolo, la Junta de Andalucía ha establecido un protocolo en el que se dice cómo actuar ante un caso de acoso en las aulas. Lo que nosotros nos hemos encontrado, yo y los profesionales que me acompañan en este estudio del campo de Gibraltar, en el tema del acoso escolar, es que hay muchos colegios que algunos están muy implicados, tienen su propio protocolo de actuación dentro de su colegio, y nos estamos encontrando con otros que o bien hay profesorado que ni siquiera conoce lo que es el protocolo de la Junta de Andalucía, otros que no saben ni cómo actuar, porque es lo que nos comentaban ciertos profesores, que ellos no tienen esas herramientas para saber actuar. Ellos han estudiado un temario para aprobar, pero no tienen esas herramientas. Actúan más bien como nosotros actuaríamos personalmente como personas. Pues mira, Usando un poco el sentido común. Yo cogería, ¿no? llevaría a los niños a dirección o llamaría a los padres, pero por sentido común. Pero sí que es verdad que, bueno, se le tiene que dotar a todo el personal docente, en mi opinión, para que sepan actuar ante este tipo de cosas. Porque claro, es de vital importancia que un menor Esté protegido. Efectivamente, por el personal docente, porque al fin y al cabo se tiran muchísimas horas con el profesorado, casi más que en casa, con los padres. Bueno, pues dentro de pocas fechas vas a impartir ese curso sobre herramientas para la resolución de conflictos en las aulas, que está dirigido a docentes. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida Perfecto. hablamos de esa jornada. Enseguida volvemos. Herramientas para la resolución de conflictos en las aulas. Esta es una de las jornadas que va a impartir Martina del Gabinete Psicosocial Soluciona y va dirigido a docentes. Sí. Que está costando que los docentes sean conscientes de que tienen que, o por lo menos de saber cómo actuar, ¿no? Sí, nos está costando un poco y es más, hemos intentado, bueno, hemos iniciado esto para dar esas herramientas que tan necesarias son y que nos han demandado los mismos profesores porque, como comentaba antes, no saben cómo actuar realmente ante un caso de acoso escolar, solamente actúan pues a modo de, como nosotros como personas, a modo de la razón, y es por eso lo que queríamos darles esas herramientas que tanto necesitan. Uno de los ejemplos que ponemos en las jornadas que hacemos es cuando ellos mandan un ejercicio o un trabajo de clase, es decir, cuando vosotros mandáis un trabajo, ¿siempre se quedan solos los mismos alumnos
Cuando mandamos un trabajo en grupo, generalmente dices, pues yo voy con Sí. ella, yo voy con el otro. Siempre son los mismos los que se quedan solos. Vamos Ahí- a mirar. ¿Por Entonces qué ellos se muchos quedan? se quedan pensando y dicen, es verdad, pues vamos a ver, son pequeños indicios que siempre hay que mirarlo un poquito más. No significa todo acoso, lo vuelvo a repetir, que ahora todo no va a ser acoso, pero bueno, que son pequeños indicios que el profesor le pueden dar motivos para decir, qué raro, ¿por ¿Qué qué está siempre está solo pasando? este alumno o esta alumna? Ujú. Antes has hablado de que estáis haciendo un estudio en el campo de Gibraltar. ¿Hay algunos datos ya que pueda avanzar o por lo menos por dónde estáis viendo que puede ir la cosa? En Pues, cuanto a, ahora mismo- a algunas cosas que yo que sé que sean significativas. Significativa, por ejemplo, es lo que decíamos antes del tema del perfil del acosador o la acosadora. Siempre se tenía que era pues familias desestructuradas, de un nivel económico bajo, y esto es lo que está cambiando. Y esto es lo que yo más significativo pondría de que ahora mismo esos estudios que hemos tomado un poco de referencia de otros sitios no se nos está cumpliendo ahora mismo. Sí que tienen la gran mayoría, pero no se está cumpliendo actualmente. Bueno, puntualizando, yo conozco 2 casos de acoso de mi generación y en los 2 casos eran uno en un colegio de monjas y otro en el colegio del Opus. Pues, ya me lo estás diciendo. Que no- Por ahí empezó a cambiar la estadística en su generación. Pues este fue el asterisco. No, no, yo no, en mi caso, yo siempre he sido de colegio público, pero que luego me he relacionado con esas 2 personas. Vamos, de hecho, el que estaba en el colegio del Opus se quitó del colegio del Opus y se vino a mi instituto. Que por eso lo conoce. Y por eso lo conozco. Vale, te contó la historia de eso. Vamos Pues a sacar ahora ya fíjense, todas las... Por eso es lo que le digo, que siempre se ha tenido como un poco de consideración de no, pues a lo mejor suelen ser pues las etnias o las etnias gitanas. Ahora mismo aquí en el campo de Gibraltar, personas que son extranjeras, y no tiene por qué. No tiene por qué. Entonces eso es lo que es más significativo, pero de todas maneras cuando hagamos esto sí que lo vamos a presentar para toda aquella persona que quiera vamos, involucrarse y saber de esto más, Que porque al final conocerlo. nos puede afectar a todos. Siempre hay un familiar, un vecino, que siempre le puede afectar y bueno, tenerlo en conocimiento nunca viene más. ¿Son altos los índices de acoso escolar en el campo de Gibraltar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Pero más alto que la media española o la misma media? No, sí. En Andalucía es la comunidad autónoma que es la segunda en acoso escolar y yo diría, bueno, nosotros estamos mirando el campo de Gibraltar y claro, también tenemos que ver que como todo no es acoso, muchos colegios no tapan un poco de no es acoso, no pasa nada, son cosas de niños, no Eso son es cosas de súper niños. peligroso, eso es muy Efectivamente. peligroso. Efectivamente. Entonces, en muchos casos no nos enteramos por eso. Estamos hablando con colegios, con institutos, y claro, cuando tú conoces un caso, te están diciendo ellos que no, nos estamos topando contra una pared. Pero bueno, ahí estamos. Es peligroso en el sentido de que si dentro del centro no reconocen el caso, esa situación va a ir a más y se puede convertir en muy peligrosa. Claro. El caso se agrava totalmente. Tú Claro. date cuenta que cuando el personal docente no está involucrándose en ese ámbito y en ese aspecto, ya va todo cuesta abajo. Cuesta abajo. Sobre todo para el menor que está siendo agredido, o la menor. Vamos a hablar del ciberacoso, que está íntimamente relacionado y sobre todo en la actualidad, ¿no? Que es como parece que se está mediatizando el acoso escolar. Para alguna persona que a lo mejor no sepa en qué consiste. Pues mira, el ciberacoso es el acoso al menor, pero ya en las redes sociales. Grupos de WhatsApp, Facebook, aplicaciones de vídeos como ahora estaba el Snapchat, que es lo que está más común entre los menores. Y esas son las aplicaciones que utilizan los menores actualmente para acosar a su víctima. Cuando lo suelen hacer por las redes sociales, lo que comentaba anteriormente, no lo suelen hacer en las aulas para no levantar sospechas de que está siendo, es el acosador. Entonces la víctima, es lo que decía, la víctima recibe un acoso por las tardes y los fines de semana. No descansa. Y de no ese acoso. descansa, eso es lo que iba a comentar yo. No descansa. Es algo continuo. ¿Cómo podemos actuar? O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son las medidas?
A ver, medidas, claro, es que ahora mismo actualmente, teniendo en cuenta que ya un menor de 9 años ya tiene móviles, porque por la comunión se regalan móviles ya, no tenemos un control sobre los menores con las redes sociales. Yo soy madre, bueno, tengo una menor de 2 años, pero el día de mañana pues se tendrá que restringir algunas horas de uso de esas redes sociales, ver dónde se están metiendo, un grupo de WhatsApp con los menores, bueno, pues mirar los grupos, porque... Es control, ¿no? Estamos hablando de controlar. Tienes que controlar al menor. Es que unas redes sociales ya no es por lo que tu hijo vaya a hacer, sino lo que le estén haciendo, y ya sea por parte del colegio o externo. Vamos a ver. Tenemos que tener un control sobre los menores de ver qué aplicaciones tienen, para qué la utilizan, porque el Snapchat es de hacerse vídeos en plan de broma, con fotos, se ponen, ¿no? los filtros de las fotos, pero bueno, hay que ver un poco más para allá, porque se pueden colgar los vídeos, dura 24 horas, y a lo mejor están colgando un vídeo de una agresión como ha sucedido, y en los 24 horas se elimina ese vídeo, pero ya lo han visto X personas, y ya ese menor o esa menor está sufriendo un infierno a causa de ese vídeo, por ejemplo. ¿Son conscientes esos menores acosadores del daño que están haciendo? No, yo creo que no, porque si no, no lo harían. No lo harían. No. Pero piensan que están haciendo una gracia, por ejemplo, con ese vídeo, ese ejemplo que... Yo imagino que ellos lo que piensan es que son bromas, lo que pasa es que se les va de las manos, pero son bromas, son cosas de niños y ellos no piensan la magnitud que puede llegar a alcanzar, ¿no? De este acto. Si no, imagino que no lo haría. Lo que pasa es que todo tendría que tener unas consecuencias. Y es por eso por lo que yo en mis jornadas siempre llevo el ámbito policial, para que hable a los menores o a esos padres o a esos profesores de que todo tiene unas consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Hombre, pues si tienes 14 años, los padres son los que responden por el menor. Es decir, que nosotros como padres, por eso es lo que decía, tenemos que tener un poco de control sobre lo que hacen nuestros hijos con esas redes, qué uso le están dando a esas redes. Porque nosotros podemos responder por nuestros ellos. menores, efectivamente. Pero bueno, y entonces sería conveniente limitar el uso de los móviles, limitar el uso de los ordenadores. Lo que pasa es que luego te dicen, es que me va a dejar fuera de juego, fuera de ámbito, porque todo el mundo es lo típico, ¿no? Cuando yo a mi hijo adolescente le decía, pero ¿dónde vas? ¿Tú con el móvil o con el ordenador? Tal? ¿Qué voy a hacer? ¿Yo el tonto que no está metido? Ya, es que es por eso lo que yo decía, es un poco de control. No significa que estemos todo el día o le quitemos el móvil, porque ya es verdad que es una cosa que está totalmente arraigada, de que un menor no tenga un móvil, o sea, imposible. Yo tengo a mi sobrina de 10 años y tiene un móvil desde hace bastante tiempo. Yo decía, pero qué necesidad de un móvil. Yo no lo entiendo, porque yo soy de otra generación, ha pegado un salto la generación enorme, un poco grande, pero bueno, no le vas a decir, bueno, pues vale, tengo un móvil, pero vamos a limitar el uso del móvil. Mientras por la tarde que estás haciendo los deberes o tareas extraescolares no tienes por qué utilizar el móvil. No tienen por qué llevarse un móvil al colegio los menores. Yo voy a las aulas y me veo a los niños con los móviles. Bueno, en algunos colegios lo están prohibiendo, pero bueno, se lo llevan apagado con el móvil en silencio. Entonces no entiendo por qué un menor tiene que llevarse un móvil al colegio. No lo veo necesario. Si les pasa algo, te avisan, como siempre ha sido. Entonces es limitar el uso y ¿para qué lo estás utilizando? ¿No? Por el grupo de todos los amigos, perfecto. Pero yo luego sí que miraría un poco, bueno, están hablando de tonterías y ya está. Yo sí que vigilaría un poco, pero claro. Hombre, yo no sé, yo ayer mismo estuve dando un paseo con el perro por la tarde y había 3 chicos o 4 de 12 años así, y estaban sentados en un banco y los 4 estaban con él. Dice, bueno, ¿para qué habéis salido? Pues seguramente estarán hablando los 4 por un grupo de WhatsApp, entre ellos, seguramente. Y yo, es que es una imagen muy triste, pero nos parece a nosotros triste, para ellos lo normal. Sí, efectivamente. Es que a ti, a mí y a Martina nos parecerá estúpido. Pero incluso. Para eso quédate en tu casa. Ya, pero lo normal es para ellos. Eso es lo normal para ellos. Pues eso es lo que te digo. Seguramente estarían hablando los 4 por un grupo en el que están juntos y no se están mirando a la cara. Y están con la pantalla y hablándose por el WhatsApp. Porque es lo normal entre ellos ahora. Comunicarse a través de los móviles y de las tabletas y de eso. Bueno, hablando del ciberacoso y también del acoso escolar, el desenlace, bueno, los 2 desenlaces
más terribles serían, por un lado, en el caso de que pueda haber algún asesinato, que esto yo creo que sería muy, muy puntual, y el más común, que serían los suicidios de los chicos. Sí. Entonces, ¿cómo se llega? ¿Cómo es el proceso que se llega para que un chaval o una chavala llegue a tomar esa decisión, ¿no? Estamos hablando antes de una serie, 13, que... Sí, hay una serie ¿no? actualmente que es de Estados Unidos, 13 razones, que vamos, me la he visto ya Yo no entera. he podido todavía, pero vamos, me la han destripado. Bueno, la serie se destripa por ella sola, Sí. pero bueno. Esta serie está muy bien y es verdad que te da a conocer lo que es el acoso escolar, pero ya también esta serie, si la empiezas a desgranar un poco, esta serie te habla del abuso en todos sus ámbitos, ya sea en el colegio, sea profesionalmente, es decir, que cuando tú te sientas a ver la serie no solamente estás viendo un acoso escolar, estás viendo muchísimas cosas de la sociedad que actualmente tenemos. Y es muy, muy, muy importante verla porque, bueno, como padre también te puede dar pequeños indicios de que dices, mira, esto lo hace mi hijo, esto puede ser. También hay que decir, que es lo que yo le digo también a todo el mundo, que esto es una serie de Estados Unidos, que allí estamos hablando que los colegios tienen detectores de metales para entrar, aquí no, Para gracias evitar, a Dios. ya. Hay cámaras incluso en los cuartos de baño, y hay cámaras en todos sitios porque allí el control y la seguridad es mucho más amplio que aquí, por las necesidades que ellos tienen. Porque lo exigen más, porque lo necesitan más, exactamente. Porque allí, como todo el mundo puede llevar armas, también Claro. es un indicio que tú dices, bueno, es que allí, bueno, ¿cuántas matanzas ha habido allí en Estados institutos Unidos y en por colegios. parte de menores? Entonces, claro, ellos lo demandan. Pero sí que es verdad que esta serie está muy bien porque te estás viendo el acoso escolar en todos los ámbitos. Todos los menores, qué papel ha tenido cada uno en este caso, que no voy a decir de qué va la serie, pero bueno, en este caso con estas chicas, y el papel de cada uno y cómo le influye los comportamientos de estos menores para que ella haya llegado a... Finalmente decida quitarse la vida. Efectivamente. Es recomendable entonces la serie. Yo sí lo recomendaría, sobre todo a los padres, porque es una serie un poco... está recomendada para mayores de 17, 18 años, juraría. Pero sí que es verdad que la serie es un poco fuerte al final, la parte del final. Lo del principio no lo veo yo tan fuerte, pero bueno... Sí que para los padres incluso personal docente también lo recomendaría. Hay un ámbito que ayer justo lo estaba viendo, los cuartos de baño de los institutos, cuartos de baño que se puede extrapolar también aquí a España, y en el que te vienen todas las pintadas de insultos, de todos los nombres de todas con insultos, y la madre le hacía fotos a los cuartos de baño y se lo ponía a los directores de allí y le decía, ¿sabéis vosotros esto? O sea, y decía a los profesores, no nos hemos dado ni cuenta, ¿cómo no lo sabíamos esto? Que yo sé que son cosas muy extremas, pero bueno, que también se pueden dar aquí, que hay muchas pintadas. Sí, lo de las pintadas en los baños perfectamente se pueden dar Esto aquí. sí se puede dar aquí perfectamente. Y son pequeñas cosas que te va dando la serie, y es por eso lo de la importancia de esta serie, sobre todo para los que estamos más involucrados en este ámbito del acoso escolar. Es muy, muy significativo. Además es una serie que está muy, muy en boca ahora mismo de mucha gente, de los medios de comunicación, por el tema del acoso. Las fuerzas de seguridad, hacías alusión antes, ¿son conscientes de este problema? ¿Intervienen? ¿Tienen protocolos para actuar? Sí. Además ellos están más concienciados que incluso me atrevería a decir que cierto personal docente. No voy a decir todo, evidentemente, pero están muy, muy involucrados en este ámbito, tienen sus propias actuaciones, hay grupos dedicados a esto solamente, por lo tanto, están muy, muy implicados con ellos. Además, hacen muchas charlas por el campo de Gibraltar, concienciando, distinguen del acoso escolar, del ciberbullying, también hacen charlas distintas, y son los primeros también que intervienen ante un posible caso de acoso. Cuando hay una denuncia ante un colegio o un instituto, también intervienen ellos. Sí que me comentaban, por ejemplo, en la línea, que decían que cuando iban a los colegios o a los institutos ellos aparecían y claro, van vestidos de uniforme, y los profesores hacían así, le decían, no, que a ver, que vengo, vamos a ver el tema, que no pasa nada, que no vamos en contra, vamos a ver qué es lo que pasa, para ver si realmente hay un acoso. No lo hay. Pero sí que es verdad que los profesores estaban para atrás, sí. Pero están muy involucrados, lo tengo que decir, y por ello, vamos, no tenemos ningún tipo de problema. Hay un fenómeno muy reciente que no es ciberacoso, pero en parte tiene que ver,
que es el tema de la ballena azul, la famosa ballena azul. Sí. Esto... Es que no estábamos de acuerdo, Julio y yo, porque yo decía que era acoso también, que te obligaban a suicidarte, pero tú decías No, que el juego no es empieza, así. nada Nos más peleamos empezar, mucho. la primera premisa, por lo que he leído, le dicen, tú sabes que vas a acabar suicidándote. O sea, Sí, es que pues nada eso más empezar se lo dicen, tú sabes que la última prueba es el suicidio. Pero lo hacen Y con tú- amenazas. bajo No, amenazas. y entonces, en lo que yo he leído es una que llama, una periodista que se hace pasar por una menor y llama y le dice tal, y el administrador, que creo que era cuidador, se denomina, le dice, tú sabes que vas a acabar suicidándote. Y dice, bueno, y si yo me quiero echar para atrás, si te vas a echar para atrás ya iremos a por ti. Una vez que empieces. Sí, es que cuando esto- tú incitas a quitarse la vida a un menor, además, eso ya es un delito con mayúsculas, ¿no? Esa es la- Además, no sé si sabéis que el fundador de la Ballena Azul Sí, es que- un psicólogo que es ruso. que está expulsado de. Efectivamente, porque incitaba a muchos menores. Tú no puedes incitar a matarte. Claro. Pero yo estoy diciendo que está bien. Tú no, la ¿acaso? ballena azul me refiero. Parece que yo estoy diciendo, no, si esto está muy bien. No, no, no lo que quiero estoy decir- explicando es que ella decía que es acoso. Digo yo, acoso. Es otra cosa, es una cosa que tendrá que ver con el acoso, yo no le quito pero es otra cosa, hombre, obviamente a un chico o una chica de 12, 13, 14 años 16, 16 no años. sabe qué implica, esto es un juego, yo que me voy a suicidar. Tampoco creo que vayan a ir Pero a esto- por él directamente, lo único... Yo diría que no, porque la verdad es que esto ahora mismo está muy sonado en la sociedad y se ha dado en Barcelona ya 3 casos del tema de la ballena azul y además uno de los chicos, o no sé si era un chico o una chica, no recuerdo, que además intentó quitarse la vida, pero bueno, lo pillaron a tiempo y estaba hospitalizado. Es decir, sí que en la última prueba te hacen 50 retos y el último reto siempre es jugar con la vida y corres el riesgo del suicidio, evidentemente, o sea, de la muerte, porque te están Pero, jugando. A uno este reto era saltar en las vías del tren en el último momento para cruzarla. Pues claro, es que ahí... Que toda la posibilidad es que te atropellen. Efectivamente. No, no, sí, sí. Es decir, ¿qué pasa? Que los menores cuando aceptan la amistad de esta persona, porque te solicitan amistad a través del Facebook, pone la ballena azul. Yo creo que cuando tú te estás poniendo ballena azul con todo lo que estamos escuchando, que ahora mismo sí que las redes sociales, para bien o para mal, te acabas enterando de todo, también diría que bueno, que los menores que llegue esta petición de amistad, que no le dieran a aceptar, porque ya saben para qué es esa petición de amistad. Es para inculcarle unos retos, una serie de retos que van a acabar en un mal término. Una locura, ¿eh? Efectivamente. Es una locura. Pero es que cada día las redes sociales nos Nos Sí, sorprenden con algo más. Efectivamente, efectivamente. No sé, que tienen una utilidad muy buena. O sea, que la finalidad es pues estar en contacto, pero trae muchísimos problemas y especialmente. Si se utiliza bien, Sí, son como todo, perfectas. ¿no? Lo malo es cuando hay gente que no la le utiliza da un para mal tal uso. fin. Es como cualquier herramienta. Un martillo Efectivamente. puede servir para clavar un clavo o para romper una cabeza. Efectivamente. Es que así. Pues, Bueno, cuéntanos un poco de su trabajo, ¿no? De cómo se forman a los padres y a los educadores sobre estos asuntos. Pues mira, ahora a través del curso de herramientas que vamos a impartir el primer curso, lo vamos a hacer primeramente en la línea. Estamos creando grupos en Algeciras y en todas las localidades porque creemos que todos tienen que tener este tipo de herramientas para la resolución de conflictos en las aulas. Y va a ir para personal docente y lo que se va a intentar es darle unas herramientas y ser el papel de mediador ante un caso de conflicto en las aulas. Entonces eso es lo que se le va a inculcar un poco, que mi compañera Macarena es la que va a impartir este curso y es lo que se le va a intentar dar esas herramientas al profesorado. Daremos esto en unas primeras nociones básicas para que ya tenga un poco de conocimiento y luego iremos dando más a fondo, porque no son los mismos los grupos de 9 años, 10 años, que de 14, se 15. tienen que tratar de manera Claro, diferente. efectivamente. Pero El aquí tre- en San Roque se va a dar alguno... El 30 de mayo estáis aquí en San Roque, pero no para el curso de herramientas. No, ¿o el 30 sí? de mayo Vale. estamos para la jornada de acoso escolar Vale. que vamos a dar aquí. Eso es para padres, madres y profesorado. Y ahí es donde vamos a hablar de qué es el acoso, qué perfil tiene un acosador, el acosado, qué consecuencias tiene legalmente el menor cuando realiza este tipo de acoso. ¿Cuáles son esas consecuencias legales? Pues eso es lo que estábamos hablando. Si es menor de edad... Somos los padres. Somos los padres.
pero bueno, sí que de 14 a 18 sí que tienen una responsabilidad ellos. Está el centro de menores, etcétera, etcétera, ya viendo las magnitudes, pero sí que los padres somos responsables de los niños. En última instancia siempre los responsables de nuestros menores y de los actos de nuestros menores. ¿Y cómo se apunta uno a esta jornada? Eso. ¿O puede ir por acudiendo directamente? No es necesaria una ficha de inscripción y nos han cedido el espacio gracias a Lorenzo Pérez, del presidente de Trasdocar, de la asociación de aquí de San Roque. Ha sido el que ha movido un poco de hilos para que lo podamos realizar. Es una jornada totalmente gratuita, puede acudir todo el mundo. Y además, diría que incluso ya ni padres y madres, abuelos, tíos, cualquier persona implicada en la educación de los menores tiene que acudir, le diría que tendría que acudir, porque vamos a dar muchos indicios de cómo estar alerta ante una situación de acoso. Y lo más importante, también llevamos en este caso, también llevaríamos a policía, por parte de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el personal que se encargue de este ámbito aquí en San Roque, y personal docente. También queremos ver el personal docente cómo se implica, implicado en este cómo hacen ante una situación de acoso, qué es lo que hacéis, qué protocolo seguís. Y vamos a hablar mucho de ese ámbito y será un espacio de debate muy bueno. Muy bueno. Sería entonces en el espacio joven de la Alameda. A las 5:30. A las 5:30 de la tarde, el 30 de mayo. A las 5:30. Bueno, pues con esta cita nos vamos a despedir. Vale. Que salga todo muy bien. Ese 30 de mayo, el lunes, martes. Pues si te digo la verdad, creo que es jueves. Creo. Bueno, pues ese jueves 30 de mayo, a partir de las 5:30, en el espacio joven de la Alameda, para conocer un poco y para tener todas herramientas para evitar, en la medida en la que podamos, pues que los niños sufran este tipo de situaciones. Martina Casa, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros siempre. Julio Ruiz, a ti también te agradecemos como cada semana que nos acompañes. Gracias. Y a todos ustedes, hasta la semana que viene.